seguridad y terrorismo en Medio Oriente. Primero nos vamos con el análisis geopolítico. Medio Oriente siempre ha sido un espacio estratégico por los recursos naturales, ya que es la unión entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico, por lo cual es un gran beneficio para los estadounidenses, británicos y franceses el transporte del petróleo desde el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Además, si hablamos en el aspecto de seguridad, Estados Unidos tiene muchos buques de guerra en ese golfo, mientras que Turquía e Israel tienen armamento muy avanzado que es dado por los Estados Unidos y por la Organización del Tratado Atlántico Norte. Dentro del marco conceptual está la escala y el alcance. Dentro de la escala está la escala geográfica. En la geográfica es que desde Turquía hasta Yemen y desde Egipto hasta Irak abarca 411 millones de personas que practican la religión del Islam. Pero en estos años este Islam se ha hecho muy radical, por lo cual ha generado muchos problemas dentro de la sociedad árabe y turca. Dentro de la geopolítica, el mayor riesgo para la seguridad internacional son los países de Siria. ¿Por qué? Hay que recordar que en este año la zona más conflictiva de este país es la zona norte de Idlib, donde hay muchos rebeldes sunitas que están en contra del gobierno chiita de Bashar al-Assad. Dentro también del marco conceptual está el alcance. El alcance general, mucha población musulmana está en contra del establecimiento del Estado de Israel, ya que el Estado de Israel son judíos, mientras que la mayor parte de la población es musulmana en esa región. También no podemos olvidar de las resistencias que aún permanece de Al-Qaeda y el Estado Islámico, la autonomía que exigen los kurdos y el deseo de que el pueblo hutíe sea reconocido por el gobierno de Yemen. Mientras que en el alcance temático, el problema principal que se identifica es la idea de la yihad. Hay que recordar que la yihad es donde los musulmanes tienen que expandir su religión y eliminar las demás religiones para que el Islam sea el predominante. En la especificación del tema podemos ver que para equilibrar los sistemas sociales, la Organización de las Naciones Unidas tiene un órgano llamado la Fuerza de las Naciones Unidas de la Observación de la Separación, que se ha mantenido muy bien en un cese al fuego en Israel y Siria, lo cual ha resultado muy difícil porque aún hay muchos levantamientos. Esto lo hace por medio de los cascos azules. Y también esta organización se ha encargado de que Donald Trump cumpla su promesa de que retire las tropas estadounidenses de Siria. Finalmente, en el 2020 se ofreció 2.410 millones de dólares para ayudar al gobierno y a la población de Yemen, ya que recordar que Yemen está en una situación humanitaria muy tremenda, donde muchas personas se han visto afectadas por la guerra y además por la pandemia del COVID-19, por lo cual la ONU ha dado este dinero para mantener bien a la población y también una estabilidad política. En la dimensión del tiempo es un dato muy histórico. Podemos ver que en el siglo VII los árabes musulmanes se expandieron por todo Medio Oriente y en el siglo IX llegaron los pueblos turcos, donde establecieron diversos imperios hasta que llegó el Imperio Otomano. Durante estos siglos, del siglo VII al siglo IX, hubo muchas migraciones por parte de los árabes y de los turcos, pero en ese siglo fue cuando el Islam tuvo su máximo apogeo. Luego ya llega el Imperio Otomano, que unificó gran parte del Medio Oriente en 1517 con la conquista de la Meca, que era la ciudad sagrada de los musulmanes, y lo sigue siendo. Pero hasta 1919 tenemos que el Imperio Otomano es derrotado en la Primera Guerra Mundial y donde los europeos convirtieron sus territorios del sur como mandatos. Un mandato es un territorio administrado por Francia y Gran Bretaña, pero con permiso de la Liga de las Naciones. Estos mandatos en el futuro sería Irak y Siria. Al retirarse Francia de Siria, podemos ver que hay una gran crisis económica y política, y además de varias dictaduras, y en la actualidad tenemos la dictadura de Bashar al-Assad, que ha reprimido a varios movimientos. Mientras que en Irak hay mucha inestabilidad. Después de la retirada de los británicos, hubo crisis económica y además hubo una guerra con Irán, ya que Irán pretendía expandir su Islam, pero a Irak no le gustaba por las políticas de Saddam Hussein, por lo cual hubo una guerra entre Irak e Irán y no hubo una victoria decisiva. Después llega la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo, donde Irak invade Kuwait
Irak tiene que invadir Kuwait por los recursos de petróleo. Sin embargo, Estados Unidos intervino e Irak fue vencido. Luego se sospechó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción nuclear, por lo cual inició otra vez la Segunda Guerra del Golfo, donde Estados Unidos derrocó a Saddam Hussein y conquistó toda la zona de Irak, hasta implementar nuevos gobiernos. En Irán se mantuvo independiente del Imperio Otomano y también de los europeos, por lo cual durante el siglo XX hubo una gran modernización por el Shah Muhammad Reza Pahlavi. Sin embargo, a los musulmanes no les gustaba la idea de la modernización, por lo cual se formaron diversos ayatolás. Los ayatolás son rebeliones chiitas de los musulmanes, y finalmente derrocaron al reino del Shah Muhammad Reza Pahlavi y se estableció el gobierno de Ayatollah Khomeini, donde era un islam radical de tipo chiita. Finalmente tenemos también a las organizaciones, o sea, las organizaciones ilícitas, que serían las terroristas. ¿De dónde surgieron? Principalmente todo surgió en Afganistán. Cuando Estados Unidos estuvo apoyando a Afganistán en la guerra que tenía con la Unión Soviética, los estadounidenses formaron varios grupos guerrilleros, que eran los mujahidines. Finalmente estos mujahidines se convirtieron en Al-Qaeda, y Al-Qaeda, al ser derrocado en Afganistán después de los atentados del 2001, Al-Qaeda huyó a Afganistán y se fue a Medio Oriente, donde formó el Estado Islámico, y este Estado Islámico fue un gran terror para Siria e Irak. Finalmente, Al-Qaeda también se tuvo que retirar de Medio Oriente y hoy en día está en gran parte de África, mientras que el Estado Islámico ha sido muy reducido gracias al gobierno de Siria y la ayuda que ha tenido por parte de Rusia. Y finalmente tenemos análisis de componentes básicos. En el análisis de componentes básicos se analiza un país, porque en un estado hay un territorio, población y gobierno. Sin embargo, lo vamos a analizar de un contexto regional, ¿no? En este caso Medio Oriente, para que sea más entendible este video. En el territorio que hay, en la ubicación, pues obviamente Medio Oriente limita al sur del Mar Negro y al este del Mediterráneo, al sur del Océano Índico y al oeste de Afganistán y Pakistán. ¿Cuáles son sus capacidades? Bueno, la región es muy llana y árida, donde podemos encontrarnos grandes desiertos. Pero en esos desiertos tenemos los dos grandes ríos, que es Tigris y Éufrates. También es muy cálido en verano y muy frío en invierno. Y los recursos naturales que podemos hallar es petróleo y minerales. La mayor parte de la población son árabes, túrquicos, kurdos y persas. Mientras que en el gobierno todos los países tienen un estado unitario, excepto Irak. Mientras que todos los demás son federales. Turquía e Irán son presidencialistas, Siria es semipresidencialista, Irak e Israel tienen un sistema parlamentario, Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Omán son monarquías absolutas, mientras que Jordania tiene una monarquía constitucional. En el análisis del entorno no hay un desarrollo económico. ¿Por qué? Porque todo el Producto Interno Bruto, todas esas ganancias económicas se van a la élite del poder y no se distribuye de manera equitativa, por lo cual hay una gran desigualdad social en la región. Además de que también otro problema son los ministerios del Haj. Los ministerios del Haj son ministerios que hay en cada país, que se encargan de regular los asuntos religiosos. Sin embargo, un problema de este ministerio es que no ayudan a los académicos a salir adelante, por lo cual no hay innovación tecnológica y científica. Entonces tenemos como una construcción de escenarios, y ahora vamos a darles una solución para estos conflictos. Para empezar, es necesario que Estados Unidos siga teniendo una cooperación militar hacia los países de Medio Oriente. Sin embargo, Donald Trump ya envió la retirada de tropas estadounidenses de la zona, por lo cual se necesitan otras propuestas. En esta parte es necesario que los distintos gobiernos de los países árabes manden a todos sus estudiantes militares a Estados Unidos para que puedan tener mejores conocimientos de tácticas de guerra y de tecnología militar, y así formar ejércitos profesionales. También es necesario que se aplique una política de concesiones económicas y poder político a los rebeldes, en cambio de que estos rebeldes dejaran los grupos terroristas como Al-Qaeda e ISIS. Y si se levantan en armas, se debería aplicar el aprisionamiento, pero de una forma mesurada, ya que hay que recordar que hay mucho radicalismo en esa zona. Entonces, con eso, poco a poco las organizaciones ilícitas se podrían desequilibrar y poco a poco se fragmentarían hasta que lograríamos la pacificación de la región.
Finalmente, con respecto a los kurdos, sería necesario que dentro del gobierno se impulsara una política de tolerancia religiosa. ¿Y cómo se haría? Principalmente en las instituciones educativas se enseñaría lo que dice realmente el Corán. Lo que dice realmente el Corán es que se debe respetar las demás religiones, las demás etnias, por órdenes de Mahoma y por orden de Alá. Alá es el Dios, es el mismo Dios del Islam y del cristianismo y de los judíos. Por lo cual es necesario darles estas enseñanzas. Además, enseñarles que también debe haber respeto a los cristianos y a los judíos, ya que son personas que están en este libro sagrado, que es el Corán. Con esto, poco a poco habrá mucha tolerancia religiosa, como lo hubo en los siglos anteriores del Islam, ya que recordar que en los siglos anteriores, cuando el Islam tuvo su mayor apogeo, había mucha tolerancia religiosa, por lo cual había mucha estabilidad política. Al acabar con los problemas políticos y sociales, ya hay más posibilidad de enfocarnos en la tasa de desempleo y en los sectores económicos. Para mejorar el campo y para que los árabes tengan un buen trabajo en este sector, se podría hacer una serie de investigaciones para incrementar la producción a través del mejoramiento de semillas y el diseño de métodos de cultivo intenso. Para el desarrollo económico se necesita inversión de capital tanto nacional como extranjero y la protección de terratenientes para tener ayuda económica de ellos. Con el poder adquisitivo que se va acumulando poco a poco y con el Producto Interno Bruto aumentando, surgirá una nueva iniciativa privada, donde podrán trabajar en trabajos agrícolas y próximamente en el sector servicios e industrias, por lo cual se generaría una urbanización muy bien adecuada para estos países. Obviamente todo esto va a llevar muchas décadas, ya que se tienen que resolver los conflictos y estas propuestas se tardarán un buen en implementarlas, pero serían una de las mejores formas para que todo el mundo árabe tenga pacificación y para que pueda volver a resurgir como en los siglos anteriores cuando el Islam estaba en su mayor apogeo.